Entonces, pues ya que el gobierno nos dio eso, pero como habían tardado tantos meses, pues el templo no teníamos para hacer Ratha-yatra, porque como habían tardado tanto, no había ni carros, ni deidades, ni nada. Entonces pues se empezó a trabajar, porque el permiso nos lo dieron, lo habíamos hecho desde enero, para que nos dieran el permiso en junio, y nos lo dieron en mayo, y teníamos un mes para hacer todo eso. Entonces dijimos, no se puede, y extendimos el permiso para que saliera en agosto, entonces como fue en mayo teníamos todavía junio, julio y agosto, 3 meses. Entonces ya los devotos se fueron con Yayananda, el que hizo el primer Ratha-yatra en Estados Unidos, a copiar los carros, fueron con él a Los Ángeles, fue a Ratha-yatra a San Francisco, y un devoto que ya dejó el cuerpo, en ese tiempo se llamaba Madan Manohar, ya fue San Yas después, y dejó el cuerpo, se pasó casi día y noche esculpiendo las deidades llegan, esas deidades todavía están aquí, las esculpió desde mayo, junio del 1977 y hasta la fecha están ahí. Se consiguió una madera que se llama parota, porque todas estas deidades pues las traemos de la India, pero pues era carísimo, no teníamos, y son deidades grandes. Estas deidades miden como 1 metro, más de 1 metro cada una, y son 3 deidades de madera, y él las esculpió, las pintó, porque él había sido enviado por Srila Prabhupada, a la India a aprender todo eso. Srila Prabhupada mandó muchos devotos al principio para que enseñaran a hacer deidades de mármol, deidades de barro, de madera, y él fue uno de ellos. Entonces, y claro que no lo había aplicado acá, entonces y aprendió todo eso, y su primera práctica realmente fue hacer deidades del señor Jagannath. Claro que vio muchas fotos y todo, y bueno, muy interesante. Entonces ya se hicieron las deidades. Otro devoto llamado Dharana hizo los canopies, otro devoto llamado Devala hizo los carros, y así entre todos. Y ya llegó y los canopies son unas telas grandes que se ponen arriba de los carros con elevadores. Entonces 2-3 días antes los mandaron a hacer en México con un sastre, y quedaron muy grandes. Entonces el sastre aquí en 2-3 días tuvo que acomodarlos porque quedaban grandísimos, y bueno, fue una situación tremenda, pero finalmente estuvieron, y como eran los primeros carros, pues cuando salimos ahí, en ese tiempo estábamos en Vallarta, y ahora que se llama Gamboa, la calle de Gamboa y Vallarta. Entonces al salir los carros, como a las 3-4 cuadras, los ejes se rompieron, los ejes de los carros se rompieron, los 3 carros se rompieron antes de llegar. Salimos de Federalismo y Avenida Juárez, en el Parque Rojo, ahora le llaman Parque Rojo, en ese tiempo le llamamos Parque de la Revolución, pero ahora se llama Parque Rojo, es muy famoso aquí en Guadalajara. Entonces antes de llegar ahí, y el devoto que los hizo, pues se consiguió para soldarlos y todo, y pues ya los pudo arreglar, pero nomás pudo arreglar bien uno, porque los 3 se rompieron. Pudo arreglar uno, y así nos fuimos ahí de Vallarta, perdón, acá se llama, es la misma calle de Vallarta, pero se llama Juárez y Federalismo, subimos por todo Federalismo hasta Niños Héroes, y luego bajamos para llegar al Agua Azul. Bajamos por Niños Héroes, luego 16 de septiembre, llegamos al Agua Azul, pero ya como unas 2-3 cuadras antes de llegar al Agua Azul, también ese otro carro se volvió a romper, y ya los devotos entre todos, yo no los cargué, pero muchos devotos sí los cargaban, porque yo iba en un carro, en ese tiempo tenía ya un carro, un Volkswagen, un chiquito, y ahí llevaba yo al fotógrafo que iba tomando fotos, que vino desde Estados Unidos, se llamaba Bhargava Prabhu, vino de Estados Unidos a tomar fotos de Ratha-yatra. Y si eso sí lo pueden ver, se meten a Bhakti World Head o BTG en inglés, y ahí vienen todas las revistas, y posiblemente vengan fotos. Bueno, él hizo un número así de sacar varias fotos de Ratha-yatra, pero también Krishna.com, y buscan fotos en México, Guadalajara, 1977, ahí vienen también muchas fotos que no se publicaron porque tomó muchísimas fotos, él era como el fotógrafo oficial. Bhargava se llama, buscan las fotos de Bhargava de Guadalajara, de agosto de 1977, ahí pueden ver. Entonces también ahí me pueden ver, claro, ya cambié mucho yo, pero ahí me pueden ver también a mí. Entonces después de eso ya se hizo finalmente, ese fue como la historia del primer Ratha-yatra que siguieron. Ahora tenemos ya 43 años, 44 años que hay Ratha-yatra aquí en Guadalajara. Es el Ratha-yatra más antiguo de toda Latinoamérica. Después de 45, ¿no? Sí, pues sí, en el 77, pues ¿cuántos faltan? Faltan
5 años, bueno, 4 años, porque el 77 ya es un año más. En el 26, desde 4 años vamos a celebrar los 70 años de Rata Yatra, porque si lo cuentas desde el 77, en el 76 son los 50 años. Bueno, los esperamos por acá. Todos vamos a hacer mucha publicidad en todo el mundo. Aquí en México, Guadalajara, nos estén viendo en ese tiempo para que vengan a celebrar los 50 años. Si todavía vivo yo, no sé. Bueno, entonces esa es la historia así más o menos. Entonces me hice devoto con Srila Prabhupada y pues hicimos el Rata Yatra y ese año también Srila Prabhupada abandonó el planeta el 17 de noviembre de 1977. Entonces pues ya no pude iniciarme con él y hasta que en el siguiente año, el 78, fui de los primeros discípulos de Hridayananda Goswami, que nosotros de cariño le decimos Srila Acharya Dev. Fui de los primeros iniciados en mayo de 1978, me acuerdo muy bien, el 5 de mayo, porque aquí en México se celebra la famosa batalla de los franceses que invadieron México. 5 de mayo hicimos el festival ese, él vino, entonces acababa de empezar a iniciar, había iniciado, creo que los primeros discípulos fueron de Florida y los segundos discípulos fuimos aquí de México, ya se fue por todo Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces yo fui iniciado el 5 de mayo de 1978 ya con mi nombre de Premananda Das y también con mi esposa y también nos casaron ahí, o sea nos íbamos a casar nomás por el civil, como les dije, como éramos de estudiantes ateos, entonces no creíamos nada de la iglesia, no nos casamos ni por la iglesia católica ni por evangelista, nada, dijimos no, simplemente por la ley y nos casamos por lo civil o por la ley y hasta también en mayo, o sea, mayo 78 nos iniciaron y nos casaron. De eso sí tenemos fotos, los que quieran también se las podemos compartir. Pues tenemos algunas fotos ahí. Entonces ya de ahí pues empezamos y como dije vivimos desde el 77 prácticamente, aunque nosotros vivíamos a la vuelta así del templo, porque los templos eran casas normales, o sea no eran templos y por ejemplo rentábamos una casa de 5 habitaciones grandes, entonces habitaciones vivían los devotos y a veces en 2 plantas las devotas de Krishna vivían arriba y nosotros abajo, bueno, varias adecuaciones, entonces, y nosotros como teníamos facilidades económicas por nuestra carrera que estábamos ejerciendo de medicina, podíamos rentar un lugar, vivimos ahí como 8 o 9 parejas, eso no recuerdo muy bien, y ya íbamos todas las mañanas desde las 4:30 de la mañana, la primera función hasta la última, que es a las 6:30, terminamos 8 o 9 de la noche. Entonces así transcurrimos. Claro, como para abreviar, pues yo fui ya desde ese tiempo, bueno, en el 79, mi maestro espiritual me mandó a Los Ángeles a traducir, porque en ese tiempo estaba no muchos devotos saben inglés, no es como ahora, había pocos devotos que sabíamos inglés. Ya no sabía mucho, pero sabía mucho inglés por mi carrera de medicina, porque desde segundo a tercer año de medicina nos exigían artículos, comentar artículos y todo venían en inglés, entonces me enseñé mucho a leer mucho en inglés y hablar poco. Ya hasta cuando terminé la carrera sí me fui a un curso de hablar, pero lo que sabía yo mucho era leer, conocía mucho leer, pero también ya cuando empecé a leer los libros de Krishna, de Prabhupada en inglés, pues también es otro inglés diferente. Pero sabía un poco más, entonces ya Hridayananda Goswami acordó ahí con el encargado del BBT, que en ese tiempo era un Sanyas, ya no es Sanyas ahora, bueno, ya ni es devoto siquiera, pues no sé, tengo muchos años que no lo veo, pero sé que ya no es muy devoto, era el encargado, entonces me mandó allá y estuve todo un año traduciendo algunos libros en el BBT español. Allí el headquarter, bueno, la sede, para hablar en español, yo voy a hablar en inglés, headquarter, pero la sede, headquarter, era allí en Los Ángeles y prácticamente era la sede ahí de muchos lugares. Cuando yo fui también fue un devoto japonés para traducir del inglés al japonés. Estamos varias personas ahí traduciendo. Claro, en Japón estaban traduciendo apenas la Bhagavad Gita. Nosotros íbamos en el segundo canto, ya se iba a traducir hasta el segundo canto, y yo empecé a traducir el tercer canto del Srimad Bhagavatam, porque el devoto mayor, discípulo de Srila Prabhupada que estaba traduciendo, pues ya no iba a traducir, entonces yo fui todo ese tiempo para entrenarme y para seguir la traducción. Entonces ya estuve ahí todo ese año del 79, junto con mi esposa y mi primer hijo,
Gorashakti, que se llama ahora, también estuvo él allá. Es su primer idioma que empezó, porque nos fuimos cuando él tenía como un año y medio, empezó, su primer idioma fue el inglés, y ahora no sé cuánto sepa. Entonces estuvimos ahí, y ya después, a principios del 80, todo ese año, ya el GBC de ese tiempo, Panchadravida Swami, que ahora se llama Bhakti Janardhan Maharaj, la Gaudiya Mata, él se quedó de GBC, porque antes mi maestro espiritual el GBC, en 76 el GBC, y después a finales de 76, 77 vino Panchadravida Swami, un discípulo muy estático. Él se hizo devoto en Europa y estuvo muchos años en la India con Srila Prabhupada, muy entregado, mis reverencias. Y entonces él pidió a mi guru y al jefe del Viviti Español que yo ya regresara a México, que hacía falta personas acá para que dirigieran el movimiento. Entonces me regresaron a finales del 79, a principios del 80, y desde ese momento ya estuve fungiendo, haciéndome el cargo de presidente. En ese tiempo le llamamos presidente del templo, es como el encargado de ver todos los programas de prédica, de colectar Lakshmi, de las deidades, bueno, una persona como encargada de un ashram. Nosotros también le llamamos ashram o templo o monasterio. Entonces de ahí estuve desde ese tiempo, desde el 80 hasta el 88. Bueno, esos fueron los años de presidente, pero como digo, desde el 77 que estuve viviendo, pues fueron todos esos 11 años. Y así estuve, claro, estaba aquí en Guadalajara, y luego me mandaban a México, y luego me mandaban, también en mi tiempo fuimos la primera granja en Latinoamérica que hicimos, también me tocó estar ahí de encargado, y se llamaba, bueno, estaba cerca de Tulancingo, Hidalgo, se llamaba Nueva Braya Mandala Bhumi, y los devotos Estados Unidos nos mandaron vacas Brown Swiss, bueno, en español, pardo suizas, y nos mandaron desde allá. Compramos un camión, y ellos nos trajeron a la frontera en sus trailers, nos mandaron de Pensilvania esas vacas. Vacas muy bonitas, si conocen de ganado, las pardos suizas son muy hermosas, dan mucha leche, 20 litros por día, 30 litros por día. Y nos regalaron 11 vacas, claro. Cuando estuvimos todo esos tiempos, estuvimos realmente pocos años, estuvimos nada más 6 años, porque realmente no nos resultó la tierra, a pesar de que contratamos campesinos de ahí, de la zona, pues no nos daba todos los beneficios, y la fábrica que teníamos en México de incienso, que le llamamos, como también se llamó en Los Ángeles, la original Spiritual Sky, o el mundo espiritual, y producíamos incienso, muchas cosas, y daba mucho dinero, y con eso estábamos manteniendo la finca, pero prácticamente la estábamos quebrando la fábrica. Entonces se pidió autorización del cuerpo máximo gubernamental de ISKCON, el GBC, para que nos diera autorización, pues, de venderla, porque pues prácticamente estábamos quebrando. Entonces, y pues a mí también me pidieron que me quedara hasta que la vendiera. Entonces finalmente empezamos a principios del 88 a venderla, y terminamos la transacción, porque no la compró una sola persona. Teníamos 90 hectáreas de bosque, 40 de riego, y teníamos otras 40 o 70 de temporal. O sea que era riego, temporal y bosque, era grandísima la finca, eran varias hectáreas, como ya les dije, como casi 300 hectáreas, entonces era muy grandísimo. Y pues para mantener todo eso, y no la pudo, cuando hicimos la venta, no pudieron comprar una sola persona, la compraron entre varios ejidatarios. La han de haber comprado entre 10 o 12, la compraron, cada quien compró su parcela. Todavía existe ahí, también cuando quieran ir los podemos llevar para allá. Y claro que ahí tenemos un centro de prédica, pero en Tulancingo, o sea, todo eso se quedó, o sea, nos vinimos nosotros, pero se quedaron ahí de votos. En Tulancingo hay restaurante, hay centro de prédica, etcétera. Está muy bien ahí ahorita. Y esa granja de Tulancingo está como a 15, 20 minutos, porque esa es la carretera que va de México a Poza Rica, y después de Tulancingo hay una desviación de brecha, y llegamos ahí. Entonces a mí me tocó estar en esa transacción, y desde el principio al fin, y ya después, en ese tiempo, ya nos venimos aquí a Guadalajara, donde estoy hablando desde ahora, desde la ciudad de Guadalajara. Entonces aquí estuvimos, y claro, pues en ese tiempo ya mi familia creció. Ya lo que les estoy contando, ya por ese tiempo ya tenía 3 hijos, Agora Shakti, Srivas y Krishna Villa, ya estaban
Claro que Navidad tenía un año pasadito. Y empezamos aquí, entonces ya, y hay otra cosa importante, vendimos eso y las vacas, se encargaron varios devotos de ellas, porque pues ya saben, las vacas nosotros no las matamos, no las comemos, no podíamos venderlas, ¿verdad? Todos los animales, teníamos nada más vacas, caballos y perros. De los perros, la verdad no recuerdo, a lo mejor se quedaron ahí los mismos devotos, porque hicimos varios devotos que eran de ahí, y otros campesinos que nos ayudaron a trabajar. Pero de las vacas sí me acuerdo que varios devotos, uno de ellos que les dije, Udharana, se llevó varias, otro devoto que Krishnadaya también se trajo varias vacas para acá, se dividieron así en varios lugares y esperaron hasta que murieran las vacas, ¿no? Algunas se enfermaron, otras, bueno, varias cosas, pero no podíamos dejar eso. Entonces, y las deidades que estaban ahí, porque nosotros ahí instalamos unas deidades muy bellas, de Radha Prana Vallabha, de deidades Radha y Krishna, de Gornitai, de bronce grandes, más de 1 metro de altura. Entonces las trajimos aquí a Guadalajara y nos venimos todos los devotos que las atendíamos, que nosotros les llamamos puyaris o sacerdotes para adoración. Nos venimos Radhika, la Madre Sassoon, yo y otros, no recuerdo más devotos. Y aquí ya, como aquí los devotos ya tenían un lugar, aquí las pusimos. Entonces estuvimos aquí adorándolas, las deidades, y después pues ocurrió un accidente muy trágico. Los devotos salieron del templo, los devotos salieron del templo y dejaron pues nomás a 2 madres, o sea, 2 devotas ahí, y todos se fueron al centro a cantar Hare Krishna, porque uno de los programas que teníamos en ese tiempo, desde que la Prabhupada empezó, le llamamos Harinama. O sea, Hari es el nombre de Krishna, Hari, y Nama es en los nombres. Entonces salíamos constantemente a las calles a cantar, a distribuir invitaciones para los domingos, a hacer lo que Prabhupada desde 1976 le llamó en inglés otra vez Love Feast, que es como el banquete de amor. Sí, la Prabhupada desde que llegó a Nueva York en 1966, sí, la Prabhupada. Entonces salíamos así, y ese tiempo, bueno, yo no estaba porque estaba trabajando de médico. Bueno, ya cuando regresamos acá, volví a reinstalarme, ya a trabajar bien de médico otra vez, porque esos 11 años que les platiqué que estuvimos en los monasterios, eso prácticamente dejamos la medicina. Entonces después venimos a terminar nuestra especialidad, estudiar y trabajar, y al mismo tiempo el templo, o sea, teníamos ya varias ocupaciones, nuestra carrera, trabajar, terminar la especialidad, el templo y pues nuestra familia, que dije, en ese tiempo ya teníamos 3 hijos. Entonces, y pues yo ese tiempo, me acuerdo ese día que ocurrió ese accidente de que entró una persona demente, drogada, embriagada. Yo teníamos una farmacia y estaba dando consulta yo en la farmacia. Y precisamente mi hijo el mayor había salido con ese grupo a cantar y abrió, creo que en esa farmacia apenas teníamos poco tiempo y no habíamos instalado teléfono. Entonces, pero un devoto me rentaba, Murari se llama, hermano espiritual mío, me rentaba un lugarcito ahí para la farmacia. Entonces él le habló por teléfono y él me habló a mí, que había entrado una persona demente y había quebrado las deidades de mármol de Radha y Krishna. Y también había tumbado las deidades de Chaitanya y Nityananda, pero como dije, son de bronce, pues no les pasó nada. Y también las de Jagannath Baladev y Subhadra, que son de madera, pero es una madera, no sé si los que conozcan de madera, si no investiguen ahora que hay internet. La madera con que se hizo las deidades de Jagannath Baladev y Subhadra, parota es durísima, la parota es una madera muy resistente, además le puso varias capas de varias sustancias para que se endureciera, entonces tampoco les pasó nada. Pero las deidades de mármol sí las destruyeron, y esas pues tuvimos que ir a dejarlas a Puerto Vallarta, al fondo del mar, un lugar muy adentro, porque las deidades ya rotas no se pueden pegar y adorar. Se considera que pues ya Krishna no quiso estar ahí y se fue. Y todavía me acuerdo que cuando ocurrió eso, pues yo me fui, ya llegué como a las 8 o 9, y estuve a Virabajo de Los Ángeles, habló al templo, yo contesté, y ya me preguntó, Premananda, ¿qué pasó? Pues ya le comenté todo a él y eso, y dice, no, pues cuídenlas bien y tienen que hacer un arreglo. Inclusive en ese tiempo, también en Los Ángeles había pasado algo, y vamos a continuar
con la siguiente historia también interesante de qué hicimos.